por venir, a vosotros y a mi amiga Elizabeth. Elizabeth Piñol Olaeta es, primero es una mujer del partido, abogada, además vicepresidenta de la Academia Vasca del Derecho. Ha sido parlamentaria conmigo, juntos en el Parlamento estuvimos allí. Hemos programado dos conferencias. Esta primera, que es con Elizabeth, las dos sobre el tema del reconocimiento, respeto y protección de la igualdad de la mujer en Euskadi. Los derechos no se otorgan, los derechos se reconocen. Los derechos se ha tardado mucho en este en concreto, mucho, demasiado. Entonces vamos a tener dos conferencias. La primera va a ser a cargo de Elizabeth, que es un encanto, ya veis que hablan y que cómo lo hacen, además con mucho conocimiento de causa. Va a hablar de el pasado, en dos momentos históricos. La mujer en el Fuero Nuevo, este año se celebran 500 años, como Liga cumple este año 500 años, pero este año también se celebran los 500 años de la aprobación del Fuero Nuevo, que era la regulación jurídica del señor Vizcaya, que ya lo va a explicar, y ahí aparece una cosa muy interesante, que es qué papel se otorgaba a la mujer, qué reconocimiento jurídico se otorgaba a la mujer. No era una situación idílica, pero desde luego si lo comparas con lo que ocurría en otros lugares, era mucho más avanzado. Y luego le he invitado a que haga un recorrido también a lo que fue la situación de la mujer durante el franquismo. Ahora que tenemos un nuevo partido franquista, que dice que cuando con Franco se vivía muy bien, bueno, pues vamos a recordar qué posición tenía la mujer en el franquismo. El mes que viene, ya os anunciaremos, ya en parte puesto, va a estar con nosotros la directora de Macron, que va a hablar no del pasado, sino del presente y del futuro. Yo creo que puede ser muy interesante. Así que os dejamos con Elizabeth. Bueno, pues es que ricasco, Carmelo. La verdad es que, bueno, es un honor. Fundamentalmente, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver cómo se trataba jurídicamente, desde un punto de vista jurídico. Yo no soy historiadora, pero sí que hay unos datos objetivos que si comparamos lo que era la regulación del Fuero Nuevo de 1526, vamos a ver de dónde venía, con la regulación del franquismo, pues bueno, claramente cuando terminemos esto, la charla no va a quedar a nadie ninguna duda de, vamos, que los del siglo XVI eran mucho más avanzados que los franquistas. Pero bueno, eso lo vamos a entender. En primer lugar, deciros Forua, ¿qué ha habido en los territorios, en Euskal Herria, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Álava, en Navarra y en los territorios de Iparralde? Pues lo que teníamos históricamente eran los fueros, que os hemos oído muchas veces, los fueros. ¿Y qué eran los fueros? Al final, ohitura zaharrak eta herritik sortuak. Esto es, al final, una forma de organizarse que decidieron pues, los vascos y vascas que nos precedieron en los diferentes territorios y que tenían enormes similitudes entre ellas, y que las habían decidido ellos democráticamente. Después de probar diferentes sistemas, al final establecieron que la manera idónea de poder organizarse era sobre unas bases que, con determinados matices, pero son bastante coincidentes en los diferentes herriates. Pero así todo, como este año, al igual que Leioa, celebramos en los 500 años del Fuero Nuevo de 1526, y teniendo en cuenta que en Vizcaya, cuando se redactan esos fueros, eran los más detallados, pues nos vamos a centrar en él, porque, bueno, ya que estamos de aniversario, la propia Diputación, os animo, la Diputación a lo largo de este año va a organizar diferentes actos para recordar aspectos del fuero, y la verdad es que os animo a que participéis porque hay cosas muy, muy interesantes. Pero lo que sí que quiero que veáis es que esos usos y costumbres que no estaban por escrito, que era simplemente se transmitían por tradición oral, de repente llega un momento en el que ya ven
que a la hora de aplicarlo surgían algunas dudas y que lo mejor era ponerlo por escrito, por si acaso. Entonces, el primer intento de poner por escrito es en 1452 con el fuero viejo. Ahí no están innovando nada, simplemente recogían lo que venía de atrás. Y como luego pues se van dando cuenta que igual el fuero, esa primera vez que escriben, se les habían quedado fuera algunas cosas que eran importantes y que se seguían utilizando, que otras no habían quedado del todo claras, volvieron otra vez a nombrar otra comisión y dijeron, bueno, ahora vamos a hacer el fuero nuevo de 1526 y vamos ya a recoger lo que por escrito todo esto y vamos a poner negro sobre blanco para saber cómo hemos venido funcionando y cómo queremos seguir funcionando. Y realmente en el fuero nuevo de 1526 hay una parte que es cómo nos organizamos políticamente y luego hay otra parte privada y es ¿y las familias? ¿Cómo estaban organizadas las familias? De la parte pública, de la parte de derecho público, hay cosas que todos hemos oído. Con los fueros tenemos muy claro que el señor de Vizcaya, rey de Castilla, cuando ya coinciden ambos cargos, tenía que venir a jurar los fueros a la Casa de Juntas de Gernika. Y además el fuero nuevo detalla cómo tenía que hacer ese juramento, cuál era todo el recorrido que tenía que hacer. Por supuesto que tenía que pasar por la Casa de Juntas de Gernika. Pero también regula cuáles eran las consecuencias y qué pasaba si el rey no venía a respetar los fueros. Pues ahí veis lo que pasaba. No se pagan los tributos ni se le debe obediencia al rey. O sea que el tema era muy serio. Tenían que venir a jurar. Y ahí fueron a Gernika a jurar hasta la gran Isabel católica, la católica, ahí fue a Gernika a jurar respeto a los fueros de Vizcaya. Que ahí queda la cosa. No solamente había en esa parte pública un juramento, también estaba otra institución muy importante, que la hemos oído hablar muchas veces, la del pase foral. Se obedece pero no se cumple. Esto es, si el rey, a pesar de haber jurado el respeto a los fueros, llegaba el caso y regulaba contra fuero, se obedecía pero no se cumplía. Esto es, se apartaba esa norma y nosotros seguíamos a lo nuestro. Otro aspecto importante que recoge el propio fuero de 1526, pero recordad, simplemente están poniendo lo que venía ya de antes. Pues es el tema de la hidalguía universal, lo que se llama el Berdintasun zibila. Daba igual que uno tuviera mucho dinero y otro poco. Todos eran iguales en el sentido de todos los vizcaínos y vizcaínas eran hijos de algo, y así se recoge en el fuero nuevo de 1526. ¿Y qué quería decir? Que venían de fuero y uso y establecían por ley que eran todos hijos de algo. Pues que por de pronto a ningún vizcaíno ni vizcaína se le podía someter a tormento, a malos tratos ni a nada de eso. Y no solamente eso, en el aspecto público también, el propio fuero nuevo de 1526 regula un sistema de garantías judiciales que para la época, estamos hablando del siglo XVI, era impresionante, o sea, de verdad. Y perdón que te interrumpa, incluso antes del Bill of Rights en Inglaterra, que siempre es, cuando uno estudia el derecho político, se pone como ejemplo de los avances en la protección de derechos humanos el Bill of Rights. Años antes del Bill of Rights aparece el fuero nuevo. Sí, y además el fuero nuevo recoge lo que venía ya, o sea que... y ahí no solamente estaba la prohibición de cualquier detención arbitraria, sino que también se recoge como cuando había una acusación contra alguien, se le llamaba al árbol de Gernika y se le daba un plazo de 30 días para que fuera allí. Si se personaba, se le tenían que dar todas y cada una de las pruebas que hubiera contra él para darle la oportunidad de que pudiera defenderse en condiciones. Eso ya pensaron nuestros aurrecoa, o sea que estaba bien pensado. O sea, al final, como veis, luego también pues, había un sistema democrático, cada zona, mandaba sus representantes, cada municipio a Gernika, tenía su propia representación, las decisiones se tomaban ahí entre todos, pero
fijaros lo que ya tenía en el aspecto de derecho público, el juramento, el pase foral, la hidalguía y las garantías procesales. Y en el tema de la familia, ¿qué? En el tema de las familias, de cómo se organizaban las familias, pues ahí vemos claramente que la posición del hombre y de la mujer eran, como tendremos ocasión de ver, prácticamente totalmente al mismo nivel. O sea, no hay una mujer subordinada al marido, ni mucho menos, sino que estaba al mismo nivel que él. ¿Y dónde podemos ver? Bueno, las referencias en el fuero son constantes, ¿eh? El hombre y la mujer, el hombre y la mujer y el hombre, en derechos y en obligaciones. Pues lo podemos ver, esa igualdad jurídica de la mujer, la vemos desde el régimen económico del matrimonio, que ha llegado hasta nuestros días y se aplica, se sigue aplicando, actualizado, pero se sigue aplicando. Lo vemos en materia sucesoria, instituciones que se recogen en ese fuero han llegado hasta nuestros días y a día de hoy dan solución a muchísimos problemas familiares y sucesorios, y lo vemos en otros derechos como el de la troncalidad y otros, como iremos viendo, viudedad y demás. Por lo tanto, la idea con la que os tenéis que quedar es que en el fuero de Vizcaya, claramente, pero si vamos a los otros territorios, también hay, vamos a decir, sin tanto detalle, pero ese mismo principio rector, partimos de una situación de igualdad entre hombre y la mujer. Y veamos cómo se manifestaba en el ámbito privado, a la hora de organizarse las familias, esta igualdad de la que os hablo. Por un lado, la dote, esto de cuando no se casaba la gente, había que llevar la dote. Tradicionalmente siempre hemos pensado, y en el derecho castellano era así, la que llevaba la dote era la mujer. Bueno, pues aquí no. Aquí la dote la podía dar, la podía aportar la mujer o el hombre. Ahí, y además claramente lo dice. Y si en el tal matrimonio ambos, marido o mujer, o alguno de ellos trajeren dote, pues al final se les devuelve lo que trajeron, a aquel que lo trajo, pero que podía ser tanto uno como la otra, como la mujer, hombre o mujer. Y eso se ve en las escrituras notariales o cuando se solían recoger los contratos matrimoniales, en las capitulaciones matrimoniales, que había veces que el que iba a la casa era el hombre. De estas casualidades, en mi familia, mi enchiche fue a la casa de mi mamá, que la que tenía los caseríos, los terrenos, los pinos y todo, era mi mamá, y con mi birramama pasó igual. O sea que hay ejemplos claros donde no siempre, aquí no había, había veces que era el hombre el que tenía que aportar esa dote. Y desde luego el régimen económico que siempre ha habido aquí y que en Leioa se os sigue aplicando, como formáis parte de la tierra llana de Vizcaya, entonces también el régimen de comunicación foral era el que regía en los matrimonios. Y la singularidad de este régimen era que todo lo que se aportaba al matrimonio por parte del hombre y la mujer, y luego también lo que se ganaba, todo se hacía por mitad. Y en ese hacerse por mitad y esa hermandad desde el principio, lo que suponía era que la mujer participaba al 50% con su marido en todo. Y además dice el fuero, aunque el marido hubiera aportado más y la mujer menos, o la mujer hubiera aportado más o todo y el marido nada, igualdad, 50% y 50%. Ese 50%, ese régimen de comunicación foral que nos ha llegado hasta nuestros días, ¿qué consecuencias tenía incluso durante el matrimonio? Pues lo vamos a ver. Fijaros, y estamos hablando del siglo XVI. Pues resultaba que el marido, en el régimen de comunicación foral, necesitaba del consentimiento de la mujer para poder vender bienes de esa mitad que ya le tocaban a la mujer, aunque de origen los hubiera aportado el marido. Necesitaba el consentimiento de la mujer. Y esa singularidad de este régimen, que también a día de hoy lo tenemos,
os suele pasar que algunas veces os preguntarán cuando vamos a la notaría o a vender algo, ¿en qué régimen estáis en comunicación foral? Bueno, pues tiene que venir el cónyuge también a firmar. No, pero es que es mío, que me viene de mi herencia. Tiene que venir el cónyuge a firmar. Bueno, pues eso ya está en el siglo recogido en el fuero nuevo y venía de uso y costumbre antes de. No solamente eso, había esa exigencia de consentimiento de la mujer para que el hombre pudiera vender la mitad, el bien sujeto a comunicación foral. Había una prohibición, y así consta expresamente ahí cuando os pongo FN título, son la mención concreta de dónde podéis encontrar esto de lo que os cuento. Había una prohibición de embargo de la mitad de la mujer. Ahí lo que se ve en el fuero, lo que se deja entrever, es que había veces pues, que era más fácil que el hombre se metiera en deudas un poquito más de la cuenta, o que hubiera cometido algún delito y entonces había que pagar. Sí, pero a ver, en ese pagar y en ese tener que responder, cuidado, porque lo que no se podía por deudas o por delitos o fianzas del marido, meterse, los acreedores no podían entrar y agarrar la mitad, embargar la mitad que le correspondía a la mujer. Y entonces aquí el propio fuero pone a la mujer por delante de los acreedores. Y además lo dice por qué. ¿Y por qué esa parte no se puede embargar? Dice, porque esa parte va a quedar para alimentar a la familia y garantizar la subsistencia de la familia. O sea, que le dieron unas vueltas al asunto. Eso es lo que hemos visto en cuanto al régimen económico. Y en lo sucesorio, ¿qué? En el tema de herencias. Pues en el tema de herencias nos encontramos con el alcar poderoso, que de ese ya habéis oído hablar más de una vez. A mí me han llegado más de una vez al despacho gente que me dice de Bilbao, que eran de los de Bilbao, no, ya hemos arreglado todo lo nuestro, porque hemos dejado el uno para el otro. No, el uno para el otro, tú en Bilbao, ahora sí, hasta del 2015 para aquí sí se puede, pero antes no, los de Leioa sí podíais hacerlo, los de Lecho sí, otorgar un alcar poderoso. ¿Qué era esto? También era una manera de empoderar a la mujer. El marido y la mujer podían nombrarse recíprocamente comisarios. Y entonces, ¿eso qué era? El comisario era que fallecido uno, se delegaba en la otra persona, en el otro cónyuge, en el superviviente, la elección de encárgate tú de repartir mi herencia entre nuestros hijos comunes, pero encárgate tú. Era una confianza total y absoluta. Era una forma también, creo yo, inicialmente, de proteger a la mujer como quedaba de viuda ante los desmanes de los hijos. ¿No? Sí. Es decir, como tiene el poder testatorio, aunque poderoso, significa que la mujer viuda puede nombrar herederos o repartir los bienes entre los hijos después de muerte del marido. Y eso es decir a los hijos, cuídame bien porque si no vas a tener problemas, ¿no? Sí, vamos. Perdona. Sí, no, tú muy bien. Vamos, esto es como coger la maquilla de mando total y absoluta, pero fijaros en qué época estamos hablando y de esta institución y de la valía de esta institución que nos ha llegado hasta nuestros días y en pleno siglo XXI seguimos utilizándola en los despachos muy amplios. No solamente eso, la mujer no necesitaba, podía hacer el testamento o donación de los bienes como ella quisiera. ¿Podía hacerlo con el marido en un testamento mancomunado? Sí, sin ningún problema, pero tampoco, no tenía que ir de la mano con él para hacer el testamento y decidir cómo repartir sus propios bienes. Pues ahí también vemos a una mujer con sus facultades y con su reconocimiento jurídico a todos los efectos. Y luego, a la hora de elección, lo que era muy importante en las casas y en los baserris era elegir bien para que la casa y los pertenecidos siguieran en la familia, ayudando a la familia, y lo que dice el fuero, ahí correspondía, no era ni para el mayor, ni para el hombre, ni para nada. No. Ahí se elegía a la persona idónea, más idónea, hábil y conveniente para la casa. Y había ocasiones, y como así lo demuestran esas escrituras o esos pleitos de los que os he hablado, en los cuales la persona elegida era una mujer habiendo hermanos varones. Pero si estaba el matrimonio de acuerdo que la persona idónea era ella, se le daba a ella y en manos de ella quedaba el caserío
y nada. Y luego, también es curioso el que se recoge en el propio fuero la posibilidad de ¿y qué pasaba? Que es lo que también ha llegado hasta nuestros días, el Ilburuco, el testamento, el peligro de muerte y demás, cuando no había manera de que en las zonas, además dice el fuero, en aquellas zonas de monte, de Vizcaya, que está todo como muy lejos y difícil, que puede ocurrir que no llegue un notario para recoger la última voluntad. ¿Cómo resolvemos esto? Dice, pues tiene que haber necesariamente 3 testigos, de los cuales, de los 3, uno tiene que ser una mujer sí o sí, que era una manera también de garantizar que la transmisión de cuál era la voluntad del difunto pues fuera fiel. Ya hemos visto el poder de la mujer en el régimen económico, hemos visto el poder de la mujer en el tema sucesorio, y ahí quedaba, y no hay más allá otros derechos, pues sí, los vemos en los derechos viudales, se reconoce el mismo derecho viudal al hombre y a la mujer, exactamente igual. La emancipación, ¿qué es la emancipación? El que siendo menor de edad uno pueda regir su persona y sus bienes como si realmente fuera mayor. Es curioso el que la mayoría de edad en esta época estaba en 25 años. Bueno, pues así todo, a partir de los 18 permitían que siendo menores todavía y bajo curatela poder pedir la emancipación. Y el único requisito era, ¿tienes 18 años cumplidos? Sí. ¿Tienes capacidad suficiente, eres suficientemente sagaz y diligente como para poder gobernarte a ti misma y a tus bienes? Sí, pues el juez le daba la emancipación y eran los mismos requisitos para emanciparse para el hombre y para la mujer. Y luego tenemos otra institución que ha llegado en nuestros días, que es el tema de la troncalidad, los bienes que entran dentro de la familia, y esa troncalidad y garantizar esos derechos, pues muchas veces la garantizaba la mujer, exactamente igual que el hombre. Entonces, vemos una serie de instituciones en las que claramente, como podéis ver aquí, lo que estamos viendo es una mujer que no está subordinada al hombre, una relación de igualdad y de confianza recíproca, que es como mejor les iba para organizar todos estos temas de familia. ¿Qué nos pasa con este fuero maravilloso de 1526? Pues que duró durante muchos años, pero luego nos llegó, en principio, la abolición foral. Y con la abolición foral, primero, con la pérdida de la primera con las guerras carlistas y la segunda guerra carlista, ya aquello se acabó toda la parte de derecho público, pero no así la parte privada, la de organizarse la familia, que aunque ya estaba el Código Civil de 1889 ya dando guerra por ahí, sí que veían que había unos derechos forales que al menos en cuanto a los aspectos privados de relaciones de la familia, pues igual convendría conservar. Y entre qué conservamos, qué no, qué sí, qué no, pues bueno, la nuestra pues duró hasta 1959, que ya entró la compilación en época de Franco y ya se acabó el último vestigio. Bueno, conservaban, pero de una manera un poco con bastantes defectos, algunos aspectos del fuero. Por lo tanto, lo que hemos visto aquí, pues es claramente igualdad y libertad. Eso es lo que reconocían los fueros. Y eso que encontramos en el fuero de Vizcaya también lo tenemos en los otros territorios. Y alrededor, ¿qué había? Bueno, pues vamos a decir ya, ¿y en España qué? ¿Cómo estaban? Bueno, pues en España estaban en una situación totalmente diferente. ¿Por qué? Pues porque el derecho castellano, sobre todo, tenía una influencia muy importante, muy importante, del derecho romano, y ahí toda la vida hemos oído hablar del pater familias, del buen padre de familia, bueno, y todas esas cosas pues también tienen su impronta en el derecho. Y entonces, ese pater familias pues ya hacía que la igualdad empezara a perderse. Ya había una posición preeminente del hombre sobre la mujer. Eso lo vemos en el derecho castellano, eso lo vemos en el Código Civil. En la Segunda República y en España empezaron pero del 31 al 38, 39, se acabó lo poco que empezaron a organizar en materia de igualdad. Fijaros todo lo que nosotros teníamos ya. Y luego ya llega, que es donde nos vamos a entrar a un poquito de recordatorio, y con Franco, ¿qué? Pues con Franco, ¿qué? Pues se vuelve al pater familias, por supuesto, otra vez,
con entusiasmo, más luego la represión que vino. Y es en la Constitución del 78 donde, aunque se proclame en el artículo 14 la igualdad, esa igualdad, que ya os contará Miguel Elgarresta cuando venga, ha costado mucho. O sea, a pesar de que incluso en el propio texto constitucional hablara de igualdad entre hombres y mujeres y que no había posibilidad de ninguna discriminación, bueno, que se empujen las reformas legislativas pues para que, como veamos, la mujer no pierda su vecindad civil por el hecho de casarse con un marido, o el orden de los apellidos. ¿Por qué tiene que ir el apellido del padre por delante del de la madre? Bueno, pues eso encajaba con la igualdad esa constitucional. Ha costado. Y bueno, pero se ha avanzado mucho, y ya veremos cómo también ahí, que ya os contaré ya, Euskadi también ha estado en vanguardia y en cabeza. Vamos a ver con Franco. Con Franco, desde luego, se ha puesto un color oscuro, porque eran tiempos oscuros de sufrimiento, de represión y muchos años muy malos. Y entonces, ¿qué se vivió en el franquismo? Aunque ahora algunos, y cada vez estamos viendo más, que a mí me preocupa, y entre algunos jóvenes hay algunos discursos que dan, de verdad, verdadero miedo. Como no lo han vivido, no le ponen en valor a lo que supone tener libertad de expresión, estar en democracia, poder votar. Es que lo han conocido siempre, ya, pero es que los que hemos conocido, yo viví la última parte, ya no os digo mi ama y mis aichiches lo que vivieron, pero vamos, o sea, que alguien diga que con Franco se vivía mejor, desde luego, nosotros, los vascos y vascas, desde luego no. Y siendo abertzale, peor. Y si eras mujer, requete peor. Entonces, por de pronto no había democracia, el euskera estaba totalmente pisoteado, no había garantías judiciales. Acordaros, en el siglo XVI en los fueros los teníamos. Aquí ni estaba ni se les esperaba. Y desde luego la igualdad tampoco. Entonces, ¿cuál era la situación? Para las mujeres era una situación absolutamente terrible, porque por de pronto tenían que vivir en la casa, solamente podían salir de la casa ya, o casadas, o al convento, o con consentimiento del padre, siendo mayores de edad. Era así. Luego, la profesión, yo todavía, a ver, con alguna gente que se les pide para los papeles, oiga, pues tráigame el certificado de nacimiento, o lo que, bueno, ahí te aparece hasta profesión en algunos, o en el certificado de matrimonio, o te ponen profesión, o en escrituras, y entonces hay que decirlo, para la mujer eran las labores propias de su sexo. A veces te ponen las labores propias de su sexo, otras veces era sus labores, que era, te quedas en casa, y tú a cuidar de la familia, del marido. Pero es que no solamente es que te quedas en casa y las labores propias de su sexo. En esa época la mujer necesitaba la licencia marital, o sea, la autorización del marido para cosas tan básicas como un pasaporte, para firmar una escritura pública, para abrir una cuenta bancaria en el banco. No podía aceptar herencias, o sea, fallecían sus padres y no podía aceptar la herencia. Mi madre me ha recordado que cuando sus aitas, o sea, mis aitites, les donaron a las 3 hijas el caserío familiar, ese que venía de la línea troncal de Amama, el caserío familiar, pues resulta que mi ama todavía estaba soltera, ella sí pudo firmar, pero sus hermanas estaban casadas. Pues fueron a firmar la aceptación de la herencia sus maridos, porque ellas no podían hacerlo. Pues claro, dices, bueno, eso sobre sus herencias o sus donaciones. No podía administrar ni disponer de su propio patrimonio, solo el marido podía enajenar los bienes de la sociedad de gananciales, o sea que hacía y deshacía lo que le daba la gana. Avanzamos porque no hemos terminado. El padre podía dar a los hijos en adopción sin el consentimiento de la madre,
porque ahora lo vemos y dices, bueno, pero eso es una barbaridad, pero ¿quién se le ha ocurrido semejante atrocidad? Bueno, pues era una de las cosas que el sistema jurídico del franquismo lo estableció. Se perdía la nacionalidad y se perdía la vecindad civil y adquirías la del marido. Hace poco me ha pasado, y esto ha estado hasta el año, creo que hasta el 90, hace poco me ha pasado con una mujer que iba a heredar de la tía, y entonces era, bueno, a ver, ¿y en qué régimen? Porque es de las derecho. Entonces, ¿y en qué régimen? ¿Cómo estás casada? Y dice, no sé. Yo, bueno, a ver, ¿cuándo te casaste? Creo que fue en el 87. ¿Y tu marido? No, era de Bilbao. Y yo, bueno, pues te casaste con tu marido de Bilbao, pues el régimen económico, tú no estás en comunicación foral, estás en gananciales. ¿Por qué? Pues porque en esa época, simplemente, aunque luego se fueron ellos a vivir desde el principio, a derecho, siempre han vivido en derecho, ya, pero arrastraba la vecindad civil del marido y ya está. Y entonces dices, ¿todavía quedan? Oye, pues todavía quedan de estas, quedan. Y había también en el franquismo deber de obediencia de la mujer al marido. Y luego también otra cosa, que es el derecho a corregir moderadamente. ¿Le puede pegar moderadamente? Pues sí, bueno, yo lo que sí os he de decir es que en el año 81 sí se mete, o sea, se aprueba ya con la Constitución, la ley del divorcio, pero el sistema que se establecía al principio era, primero te tenías que separar y luego ibas al divorcio. Para conseguir la separación, y estamos hablando de Constitución Española, Igualdad 14, se exigía justificar por qué te separabas. Y había un motivo que era, bueno, que tuviera un poco de maltrato, ¿no? Entonces, había algunas resoluciones que venían a decir de aquellas, ya en democracia, que, hombre, que te pegara alguna vez, si ya era mucho, como que ya no. Pero que todavía esas reminiscencias de corregir moderadamente a la mujer quedaba. Conclusión: si ponemos aurrés a aurrés, frente a frente, lo que supuso el franquismo, siglo XX, con ese sistema, esos usos y costumbres que habían establecido los vascos y vascas anteriores que nos precedieron, nuestros aurrecos, que esos usos se escribieron en el siglo XVI en el Fuero Nuevo, pero que venían de atrás, y que ya venían de atrás y tenían claro que para poder organizar debidamente y de una manera justa y poder avanzar como sociedad, era fundamental contar con una democracia. Era fundamental dotar de garantías procesales y de libertad a las vizcaínas y vizcaínos y a los vascos de los diferentes territorios. Y que era fundamental para avanzar como sociedad la equiparación del hombre y la mujer. Eso ya se decía y se recogía por escrito en el siglo XVI. Y que en el XX, de la mano del franquismo, con dictadura, con represión, sin garantías ni procesales ni de ningún tipo, sin libertades, la discriminación de la mujer era del nivel y del calibre del que os he comentado hoy. Luego, viendo este recorrido, ¿alguien puede decir, alguien puede sostener con un mínimo de rigor que con Franco se vivía mejor? ¿Alguien puede decirlo? Algunos lo dicen, pero dices, pero es que, mira, me ha pasado que hay gente que ha vivido de puta madre con Franco. Hombre, serán los de hemos tenido dos vecinos. Los afectos al régimen. Los afectos al régimen habrá sido. Pero lo que sí te digo es que la mujer, en ese caso, la mujer de esas familias, hombre, igual era como la hermana de Primo de Rivera, que organizó todo esto de la sección femenina y toda la historia. Pero, vamos, claramente se vivía mucho peor. O sea, no había esa igualdad, ni desde luego de cara, os digo que aunque ese Fuero Nuevo estuvo vigente hasta 1959, todas esas normas de la licencia marital del marido te condicionaban.
Y entonces, aunque pudieras nombrar el alcar poderoso, pues luego había muchos problemas en época de Franco. Lo cierto es que, contrastando los textos, simplemente poniendo un texto frente al otro, claramente, desde luego, lo que no tiene comparación en cuanto a derechos y situación jurídica, pues los derechos que había en la época de nuestros pueblos. Y en un momento histórico como el que estamos viviendo ahora, que sí que tenemos democracia, gracias a Dios, pero en el que parece que a través de las redes sociales, que hay más, aunque tengamos mucha más información a nuestro alcance, parece que la desinformación es pues, más grande que nunca. Pues hombre, ahora con ocasión de los 500 años, igual que os pasa en ello a recordar los 500 años, recordar de dónde venimos, cómo se organizó, por qué funcionó aquello y por qué sigue funcionando a día de hoy. O sea, ya os digo, en el 2015 ha venido la gran reforma del derecho civil vasco, porque hemos pasado, ya saliendo un poquito del tema, pero sí hemos pasado de un derecho civil foral en la Vizcaya, en la tierra llana de Vizcaya, que tenía unas posibilidades que en Bilbao no tenían porque regían por el Código Civil. Bueno, ahora ya todo eso se ha superado. Todos tenemos vecindad civil vasca, todos podemos hacer esos alcar poderosos y ese tipo de instituciones, pero fijaros que ya estaban en funcionamiento y resolvían problemas en el siglo XVI y que a día de hoy, ya en pleno siglo XXI, seguimos manteniendo en nuestro derecho civil vasco, y ahora sí, abierto a los tres territorios, a Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, instituciones como esas, la posibilidad del alcar poderoso, el régimen de comunicación foral, la posibilidad de que una pareja, de hecho, pueda optar libremente, si así lo quiere, por un régimen de comunicación foral, o sea, pero que son instituciones que se han mantenido vivas hasta el día de hoy. Luego, por lo tanto, yo lo que quería, y no quiero alargaros más, lo que quería era que vierais que, desde luego, en materia de igualdad, los que nos precedieron sí vieron claro que como sociedad o contamos unos con otros y tiramos adelante, o desde luego dejar aparte, subordinada a media población, que al final es lo que representamos las mujeres, ese no es el camino para avanzar. Ellos lo tuvieron claro y ahora nosotros seguimos cumpliendo esa máxima y en la próxima charla pues veréis la de cosas que se han hecho ya en democracia, incluso la enorme labor que hace Emakunde pues, para conseguir esa igualdad real y efectiva. Y termino aquí pues simplemente con un eskerrik asko enorme a vosotros, a Televerdes Foroa, y a deciros que sigáis, porque la verdad es que me he metido en la página y hay unas charlas muy interesantes y me parece que ese juntarse topaketa, gogoeta eta eztabaidan elkarrekin pues es una manera muy interesante de enriquecerse y de seguir adelante. Así que soy yo, eskerrik asko. Yo creo que es muy interesante. No es conocido, y yo creo que Manfuero no es conocido normalmente por la gente, lo que es el sistema público de gobierno, la relación con la corona, el sistema de libertades, la democracia a su modo, ¿no? Las anteiglesias, nuestros representantes en el Parlamento. Pero esta otra dimensión privada también es muy interesante y nos afecta a todos, ¿no? Y esa sensibilidad que tenía Manfuero en fortalecer la posición de igualdad de la mujer en la relación familiar, ¿no? Que era idílica, no, seguramente pues habría problemas de todo tipo, las relaciones humanas son así complicadas, pero como bien decía Isabel, si tú lo comparas con el régimen jurídico que había en Castilla, ¿no? Es que había una diferencia abismal. Este conocimiento yo creo que es importante para nosotros para que tengamos una vez más perspectiva histórica. Y ya os he anunciado, el mes que viene vendrá la directora de Emakunde para contarnos lo que se ha hecho después.
En Euskadi tenemos que estar muy orgullosos porque el primer Instituto Vasco de la Mujer en la península se creó en Euskadi. Fue en el 90. Y en España tardaron decenios. La primera ley de igualdad de la mujer se promulgó en el Parlamento Vasco. La primera vez que se aprueba institucionalmente un plan interdisciplinar e interinstitucional a favor de la mujer se hace en Euskadi y se nos copia después, gracias a Dios. Pero esto es una tarea que es permanente y que tiene que seguir siendo un desafío para todos, ¿no? Evidentemente, yo creo que, como bien decía Elisabeth, está el plano jurídico, no está el plano cultural, ¿no? Nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones de familia, nuestra sensibilidad, especialmente los varones, ¿no? Pero eso, el cartel que se ha diseñado para la próxima conferencia es muy bonito, ¿no? Dice, haz sitio a la igualdad, es el lema. Hay foto de mujeres y hay un hombre de abajo. Este es el desafío, ¿no? Que es también cultural, educativo, cultural, de pautas de comportamiento, de relación en la pareja y en la sociedad. Nos parecía muy importante esta charla, además con Elisabeth, que habéis visto que tiene formación, habla estupendamente